Noticias del G es una presentación de ANCAP Sarandí del G, Todo Útil y Camedur. Amigas y amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos nuevamente para informarles a través de Noticias del G. Estos son los adelantos de hoy. Hoy vamos a dedicar la totalidad de nuestro microinformativo a una entrevista que concedía el ministro de Educación y Cultura a medios de Sarandí del G, hablando de quienes pueden ejercer la tarea de oficiales del registro civil. Combustibles, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ofertas increíbles en Todo Útil todos los días. Papel Zulino por 16, 132 pesos. Aceite Condesa, 1 por 85 pesos. Ofertones de esta semana o hasta agotar stock. Todo en Todo Útil, en Berro y Artesanal. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, en nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Como lo decíamos en nuestros avances, hoy nuestro micro informativo estará dedicado íntegramente a una entrevista realizada por Leonardo Muraña y quienes habla al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hablando de quienes pueden ejercer la tarea de oficiales del registro civil. En el comienzo de la entrevista, el ministro comienza hablando de cómo se fue gestando esta posibilidad, este acuerdo entre el MEC y los gobiernos departamentales. Bien, estamos en comunicación con el ministro de Educación y Cultura. Primero el agradecimiento por estar en contacto con nosotros. Queríamos hablar un poco de una versión que salió con respecto a que el alcalde suplente no podía oficiar casamientos mientras realizó 2. Queríamos tener entonces la versión oficial de usted, ministro, con respecto a este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el interés en tratar de entender esta situación que se ha suscitado. Esto es parte de una historia que empezó en el año 2020, cuando iniciamos desde el Ministerio de Educación y Cultura un proceso de transformación profunda del registro civil. La Dirección General de Registro Civil es una unidad del Ministerio de Educación y Cultura. Había muchas muchas razones por las que había que cambiar, pero una muy importante era una cuestión de justicia territorial. El registro civil en Montevideo y en un par de lugares de Canelones funcionaba en el siglo XXI, informatizado, con mucha facilidad de acceso a información, y en el resto del país funcionaba en el siglo XIX, con libros, senos a mano, en los juzgados de paz, y eso traía un montón de problemas para la población del interior. Por ejemplo, si una persona nacía en un departamento del interior y viviendo en otro departamento del interior quería conseguir una partida de nacimiento, tenía que irse a su departamento de origen, no tenía que pagarle un gestor y demás. Entonces, todo esto forma parte de un cambio grande pensado para el interior y a favor del interior. En ese marco, en la ley de presupuesto del año 2020, se aprobó un artículo que es la base de todo este cambio, que, entre otras cosas, autoriza al Ministerio de Educación y Cultura a firmar convenios con los gobiernos departamentales para empezar a sustituir a los jueces de paz en la tarea de oficiales de Estado Civil. Hay una función que se llama oficial de Estado Civil, que es el que casa en los casamientos civiles. El único que puede investir a alguien en esa característica, en esa condición de oficial de Estado Civil, es el registro civil.
la Dirección General de Registro Civil. No es que fuera una tarea que estuviera asociada a la condición de juez de paz. Durante mucho tiempo se invistió en esta condición de oficial de registro civil a los jueces de paz. Lo que hace este artículo, que es el artículo 534 de la ley 19.924, que es la ley de presupuesto del año 20, es decirle al Ministerio de Educación y Cultura: usted puede hacer convenios con gobiernos departamentales, que en realidad dice con organismos públicos y asociaciones de profesionales universitarios, es muy amplio, para investir a otras personas de oficiales de registro civil. Y acá de paso importa una cosa, porque sé que hay toda una discusión acerca de si tiene que ser titular o no. Exacto. Eso después podemos ver, es un problema de cómo entender un término, pero ese término está en el convenio entre el Ministerio y la Intendencia. Lo que dice la ley autoriza al Ministerio a suscribir convenios procediendo a las investiduras en calidad de oficiales de Estado civil que resulten necesarias. Es de una amplitud enorme. O sea, de hecho, siguiendo la ley, yo podría investirlos a cualquiera de ustedes de la condición de oficial de registro civil. Quiere decir que toda esa discusión de que si es alcalde titular, si es alcalde suplente, no tiene la menor importancia. Es una interpretación acerca de cómo entendieron la palabra los dos que firmaron el convenio, que son el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Durazno. Nosotros lo entendimos en el sentido de ser titular de un cargo, en el sentido de detentar un cargo. El alcalde suplente detenta el cargo o es titular del cargo de alcalde suplente. Ni ustedes ni yo podemos sustituir a un alcalde titular, solo puede hacerlo el alcalde suplente. Entonces, es un cargo que solo realmente se pone en ejercicio, bueno, en ausencia del alcalde titular, pero hay alguien que tiene el cargo de alcalde suplente. Entonces, eso es una cuestión de interpretación de una palabra, pero insisto, de una palabra que está en el convenio. La ley autoriza con toda amplitud a investir en calidad de oficiales de registro civil a las personas que resulten necesarias. Quiere decir que en ningún caso eso sería ilegal. Agrograsland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que 1000 palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de Panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astiazarán 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bien, el otro tramo de la entrevista, el ministro Da Silveira dice que no importa que Lubarriaga esté en funciones, el alcalde titular, ya que Reyes está autorizado a realizar la tarea, la de cazar. Pero ustedes recordarán cómo se originó todo este tema. Desde el programa de Buena Fuente de Radio Durazno se lo consultó a Vidalín sobre este tema de que Reyes estaba haciendo casamiento. En principio se vio sorprendido y después indicó algo así como que Reyes es un vecino más que no está en funciones, por lo tanto no podría estar oficiando estos casamientos. Sin embargo, lo que dice Da Silveira es que tanto Vidalín como Riel estaban en conocimiento de que sí estaban autorizados,
porque ellos mismos fueron los que firmaron el acuerdo. La discusión, la discusión se había dado en tanto el alcalde estaba ejerciendo, estaba en una reunión y el alcalde suplente fue quien lo sustituía. Por ahí creo que venía un poco la discusión. Es que no importa, es el alcalde suplente, pues lo que fijamos en el convenio es, para acotar un poco el universo de personas que pueden ser investidas de la condición de oficiales de Estado Civil, dijimos que sean o funcionarios municipales o personas que tengan un cargo electivo. Eso fue el criterio que nosotros elegimos para delimitar un poco. Y lo de titular de un cargo electivo, en la interpretación que le dimos nosotros, en los convenios, que es un documento simplemente entre dos partes que se tienen que poner de acuerdo entre ellas, es ser titular de un cargo electivo significa tener un cargo electivo. Ser alcalde suplente es tener un cargo electivo. Y no importa que esté en funciones el titular, lo único que importa es que el Ministerio de Educación lo haya investido. Lo que es ilegal es que alguien que no tiene la condición de oficial de Estado Civil case a alguien. Eso es ilegal. Ahora, con lo que dice el artículo 534 de la ley 19.924 del año 2020, nosotros podemos investir a cualquier persona, prácticamente de la condición de oficial de Estado Civil. Bueno, habiendo entrado en vigencia esa ley, en el 6 de diciembre de 2021 se firmó el convenio entre la Intendencia de Durazno y el Ministerio de Educación y Cultura, que no es un convenio particular, se firmaron convenios con todas las intendencias excepto Montevideo, que tiene otro régimen. Una de las consecuencias de ese convenio es el siguiente. Insisto, el único que puede investir en calidad de oficial de Estado Civil es el Ministerio. Pero nosotros no queríamos hacerlo centralistamente desde Montevideo como se nos ocurriera. Entonces lo que dice el convenio a cada intendencia es, usted me dice a quiénes. Usted me dice a quiénes, nosotros chequeamos que no hay ningún inconveniente para que esa persona sea investida, entonces nosotros, que somos los únicos que podemos investir a esas personas, las investimos. Entonces, el día 22 de diciembre de 2021, se suscribe una carta firmada por el intendente Carmelo Vidalín y por el secretario general José Domingo Rielli, donde nos dicen las personas que queremos que sean investidas como oficiales de Estado Civil son las siguientes. Y entonces aparece Oficina 1, Durazno, y hay 4 personas. Oficina 2, Sarandí del Sí, y hay 4 personas, una de las cuales es el señor Reyes. Quiere decir que el nombre aparece porque aparece en la carta oficial de la Intendencia de Durazno, dirigida al Ministerio, y Oficina de 3, Villa del Carmen, y Oficina 4 de La Paloma, otras personas. Entonces, en esta carta, firmada por el Intendente Vidalín y por el Secretario General, la Intendencia nos dice, estas son las personas que nosotros queremos que ustedes invistan de la condición de oficiales de Estado Civil. 4 días después, no, un poquito más, esto dije yo que era del 22, 6 días después, el 28 de diciembre de 2021, la Directora General de Registro Civil aquí en Montevideo firma una resolución por la cual efectivamente inviste a esas personas que nos había pedido la Intendencia de Durazno. Y solo a esas personas que nos había pedido la Intendencia de Durazno en la calidad de oficiales de Estado Civil. Y entre ellas está el señor Reyes. ¿Por qué? Porque estaba en la solicitud de la Intendencia de Montevideo. Esto es legal, la Intendencia de Durazno. Esto es legal, esto es perfectamente legal, porque está totalmente amparado por el artículo que le mencionaba, el artículo 534 de la ley 19.924, y está delimitado en un convenio firmado entre 2 partes que entienden de cierta manera específica cómo se usa una palabra. Lubricantes Móvil El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876.
Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, mini cajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivi Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. Y en el último tramo de esta entrevista sobre este tema, el ministro Pablo da Silveira dice que no conoce cómo se originó este tema tan agarrado de los pelos. Le aseguro que todo está chequeado por los servicios jurídicos del Ministerio de Educación y Cultura y todo es legal, dijo da Silveira. Bien, ministro, disculpe. Yo creo que la confusión de todo esto se da cuando uno va a uno de los artículos o al convenio en sí, en este caso, entre el Registro Civil y la Intendencia de Durazno. Por ejemplo, este artículo o este apartado dice: las partes acuerdan que los servicios de oficiales del Registro Civil que desempeñan los jueces de paz del interior de la República pasen a ser prestados por funcionarios del gobierno departamental o de titulares de cargos electivos del tercer nivel de gobierno. Por ahí la confusión o la duda nace porque se entiende desde aquí que, por ejemplo, el alcalde suplente, en este caso el señor Reyes, el estar en funciones el alcalde titular, él en ese momento no es un funcionario de gobierno, pero usted me dice todo lo contrario. Me interesa, me parece bárbaro que usted haya leído el artículo. Primero porque empieza diciendo, las partes acuerdan. Esto es un convenio entre dos partes que acuerdan entre sí y que usan los términos que les parecen adecuados para formular su acuerdo. Las partes acuerdan que esos servicios pasen a ser prestados por funcionarios del gobierno departamental de Durazno o de titulares de cargos electivos de tercer nivel. Ahí yo le explicaba en el uso de las palabras que hicimos, que elegimos, quienes elaboramos este texto. Titular de un cargo electivo significa que detenta un cargo electivo. Alcalde suplente es un cargo electivo. Concejal suplente es un cargo electivo. Perfectamente podría ser un concejal suplente. Si alguien quiere interpretar de otra manera esta frase, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no tiene ninguna pertinencia, porque esto es un acuerdo entre dos partes. Las partes acuerdan. ¿Qué sería grave? Sería grave que lo que las partes acordaran fuera en contra de lo que dice la ley, porque obviamente una ley es una norma de un rango mucho mayor que un convenio entre partes. Ahora, la ley autoriza al Ministerio de Educación y Cultura, a través del Registro Civil, a firmar los convenios, procediendo a las investiduras en calidad de oficial de Estado Civil que resulten necesarias, sin ninguna limitación. Entonces, con esta formulación de la ley, no es nunca ilegal lo que se hizo. Si a alguien no le gusta cómo usaron la palabra las partes, es su problema.
pero eso no le quita ninguna legitimidad a esta investidura y sobre todo lo que es más importante, porque lo que acá está en juego, esto no le quita ningún valor legal a los matrimonios realizados. Fíjese que si esa interpretación, que francamente es un poco, no es un poco, es muy tirada de los pelos, que sé, no sé por parte de quién, que se está usando en Durazno, un efecto sería que en función de esa interpretación, todos los matrimonios hechos en este año en el interior caerían, todos. ¿Es eso lo que están proponiendo? Y los otros harían tan mal las cosas. No, no, esto es un acuerdo entre partes cuyo contenido está claro para las partes. Y ese contenido es perfectamente compatible con lo que dice la ley. Por lo tanto, es perfectamente legal. Por lo tanto, las actuaciones de quienes hayan sido investidos en estas condiciones son perfectamente legales. Sé que hay otra idea por ahí dando vueltas en Durazno, y es que como se habla de gobierno departamental tendría que haber intervenido a la Junta en la designación. No es así, no es así. En primer lugar, la Constitución de la República aclara el tema. El artículo 274 de la Constitución de la República dice: corresponden al intendente las funciones ejecutivas y administrativas en el gobierno departamental. Y esto es claramente una función administrativa. Pero además, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 19, enumera, es una larga lista de atribuciones que tiene la Junta, y no tiene ninguna atribución que refiera en lo más mínimo a nada que tenga que ver con esto. Entonces, la Junta, desde el punto de vista constitucional y legal, no tiene ningún papel en esto. Es un asunto entre la Intendencia, que cumple las funciones ejecutivas y administrativas en el gobierno departamental, y el Ministerio de Educación y Cultura. De modo que es perfectamente legal la designación de las personas, el procedimiento que se utilizó es perfectamente constitucional y legal, y en consecuencia los actos realizados en calidad de oficial de Estado Civil por esta persona son perfectamente legales y válidos. Yo francamente no conozco, ni tengo muchas ganas de conocer cómo se armó esta discusión, ni cuáles son los motivos, ni por qué razón adquirió este relieve, pero les aseguro, además esto no se lo digo porque se me ocurre, chequeado y estará chequeado por todos los servicios jurídicos del ministerio, todo está perfectamente en orden, todo está perfectamente legal. Bien, amigas y amigos, como siempre, mañana estamos aquí nuevamente para seguir informándoles a través de Noticias del G. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G, Todo Útil y Camedur.